Lorita. Bueno, compañeros, bienvenidos a la Fundación Arismendi. Les agradecemos la presencia, la participación sobre un tema que realmente estaba en el orden del día. Y cuando planeamos esta charla, pensamos, lamento decirlo, que a esta altura de la vida, porque esto hace como un mes y medio que estábamos pensando, bueno, la planeamos y pensamos hacerlo, pensamos que a esta altura estaba el pescado todo el día. Digo, y la enorme resistencia del pueblo venezolano y del régimen de Maduro y del chavismo nos muestra, en mi opinión, dos cosas. Una, el apoyo popular que hay para el gobierno chavista, porque si no, no habría aguantado todo lo que se lleva soportado. Digo, pensemos lo que puede ser. Hoy yo tuve dos breves apagones y pensemos lo que son. Y nos desesperamos, ¿viste? Y a media hora nomás. Y nos entramos en la desesperación. Media hora, una hora de apagón. Sí, Y son los gigantescos sabotajes que han tenido que soportar. Yo creo que es una demostración del apoyo popular que hay, porque si no, y creo que además se apostaba a un levantamiento del pueblo. Y la otra cosa, que también es evidente, es que la apuesta al ejército, a partir del ejército y a provocar una guerra civil, también le fracasó. Entonces, estamos al día de hoy aún luchando y resistiendo, lo cual es muy importante. Y bueno, los compañeros acá nos van a brindar información y enfoque sobre esta problemática en el marco de la historia latinoamericana, donde estos procesos han sido más que frecuentes, para desgracia de todos nosotros. Y estamos viviendo además un momento sumamente complejo en Latinoamérica, y hay un viraje muy grande en las fuerzas dominantes en el continente. Por lo tanto, le invitamos a Roberto García y a Gabriel Mazarovich a que hagan sus intervenciones, y después abrimos un espacio para la participación de todos nosotros. Muchas gracias además a los dos por estar acá y por apoyar esta iniciativa. Bueno, muy amable. El agradecido en lo personal soy yo, por la presencia de todas y todos, por esta oportunidad que se había abierto en el año pasado y que coincidía con el Partido de Uruguay, que lo tuvimos que postergar, y que lamentablemente los hechos actuales, en el marco de relaciones hemisféricas muy complejas con Estados Unidos en este escenario, nos interpelan nuevamente. Asistimos a la posibilidad de una invasión nuevamente en América Latina, y entonces, bueno, creo que como ciudadanos comprometidos, además de mi caso como integrador nacional, me siento muy interpelado. Y es para mí un inmenso honor, además de estar acá junto a ustedes, compartir esta mesa con un querido amigo y compañero como Gabriel. Bueno, no me voy a deshacer más en el ojo, simplemente es un altísimo honor y él ya lo sabe. Más allá de eso, quiero compartir una experiencia de investigación. Quiero tratar de mirar la política latinoamericana en una perspectiva histórica, ¿no? Y tratar de partir del presente y compartir con ustedes una experiencia de trabajo que ya tiene algunos cuantos años y que en este caso me va a ser mucho más fácil a mí que en las clases de la Universidad de la República que tengo que dar, porque no tengo que explicarles a ustedes quién fue Castillo Armas o quién fue Jacobo Arbenz o dónde queda Guatemala, ¿sí? Que no está en el Caribe, está en Centroamérica y que es un país que tiene una historia. O sea, ya todos ustedes saben más o menos la historia de Guatemala, cómo terminó y el significado que tuvo el golpe de Estado contra Arbenz y quiénes fueron los actores que participaron en ese crucial desenlace. Y, por supuesto, ya conocen unos más y otros menos, bueno, la deriva, ¿sí?, de lo que fue esa intervención de la CIA en el año 1954, una deriva
que costó muchísima sangre y detrás de la cual hay un inmenso dolor, y un país virtualmente postrado, cooptado por las mafias y por estructuras paralelas al poder político que, bueno, que han desvirtuado completamente la política, la legislación, en fin, y han interrumpido, bueno, un proceso democrático como el de la primavera democrática que no tuvo oportunidad de repetirse, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, ¿sí?, y mirando el acontecer latinoamericano actual, hay que recordar, ¿sí?, que un autoproclamado, ¿sí?, como el caso en la actual Venezuela, un presidente que se autoproclama con 97.000 votos, presidente no es novedad. En los años 50, un autoproclamado, Castillo Armas, también se declaró, no presidente, pero sí libertador, ¿sí?, de Guatemala desde Honduras. Y créanme, porque de repente ustedes no lo tienen tan fresco, que los episodios acontecidos en la ciudad de Cúcuta, en el puente fronterizo, ¿sí?, en enero, y esa fantochada creada y construida artificialmente para ambientar una intervención en el hermano país venezolano, bueno, tienen precedentes históricos. Hay muchos, ¿sí? Hay un historiador periodista que periodizó y realizó una cronología de las intervenciones extranjeras en América Latina y contabilizó 8.200. O sea que si habrá episodios de intervenciones muy conocidos. Entonces, tratando de pensar el presente históricamente, tampoco es novedoso, ¿sí?, que se cree y que se ambiente, ¿sí?, artificialmente, mediáticamente, ¿sí?, un clima proclive, ¿sí?, para generar una intervención en un país latinoamericano. Tampoco la gira del autoproclamado Guaidó carece de antecedentes. Por ejemplo, ¿sí?, otros opositores latinoamericanos también buscaron, por medio de una diplomacia alternativa, por medio de una agencia paralela, ¿sí?, a la fuerte incidencia de los Estados Unidos y del Departamento de Estado de la CIA en otros países, ¿sí?, autoproclamarse, ¿sí?, como los libertadores, ¿sí?, de países que atravesaban, por ejemplo, procesos revolucionarios o procesos democráticos. Y cuando encontramos que en el grupete, o mejor dicho, en el Grupo de Lima, ¿sí?, una institución paralela, porque esa es otra de las cosas, no confundir la OEA con el secretario general y no confundir la OEA con el Grupo de Lima, una ficción construida en paralelo al no conseguir unanimidad o no conseguir las mayorías en el marco de la OEA. Bueno, cuando vemos que reunidos en torno al Grupo de Lima, el vicepresidente de los Estados Unidos le achaca al autoproclamado Guaidó que la Fuerza Armada Bolivariana, Nacional Bolivariana, no se levantó, ¿sí?, de que consiguieron pasar aproximadamente 250, 300 militares de 250.000, ¿sí?, de que, bueno, el intento de llevar ayuda humanitaria, entre comillas, a Venezuela, cuando no Haití, cuando no la propia Colombia, cuando no Guatemala, cuando no Honduras, al propio Brasil o a la Argentina, ¿sí?, y una ayuda humanitaria que no sabemos de cuánto era y en qué consistía, ¿tá? Bueno, se creó allí, ¿sí?, un escenario, ¿tá?, de provocación precisamente para ambientar una intervención. Y créanme, a lo largo de la Guerra Fría latinoamericana, en los años 40, 50 y 60, los archivos diplomáticos de numerosos países están plagados de ejemplos como los de Guaidó. Y sobre todo en la región de Centroamérica y el Caribe. O sea, había mucha gente que quería hacer negocio interviniendo y asusando con el virus del comunismo, ¿sí?, e iban a tocarle el timbre a la embajada. Decían, no, yo tengo un grupo de 200 personas que son fieles y una vez que entre al país automáticamente va a haber una rebelión y entonces pido armas, ¿tá? Entonces, pensando el presente y mirando hacia el pasado, este ejercicio intenta, ¿sí?, compartir una experiencia de investigación, en este caso cumplida por quien suscribe y con ayuda de otros colegas en la región centroamericana y caribeña, ¿tá?, e intenta mirar no solo y exclusivamente el golpe de la CIA, ¿tá?, no solo al Departamento de Estado, sino también levantar y reconstruir una agenda regional, ¿sí?, que acompañó a la intervención de la CIA y que también sustentó, ¿sí?, la intervención que no dudaría de tildar de criminal, ¿sí?, para derrocar al presidente constitucional de Guatemala en el año 1954. Y esas son también las otras numerosas paradojas. Es decir,
cómo presidentes como Juan Orlando Hernández, elegido en medio de un fraude, o Jimmy Morales, ¿tá? O Duque, por ejemplo, ¿sí? O Macri, o el mismo Bolsonaro, o sea, cómo esos dirigentes que en algunos casos reivindican abiertamente la dictadura, por ejemplo la de Stroessner o por ejemplo la de Brasil, se autoproclaman defensores de la democracia para juzgar, ¿sí?, a un presidente que fue elegido por 6 millones de votos, ¿no? De esas paradojas estuvo atravesada la guerra civil. Y entonces, lo que quiero es mirar brevemente algunas diapositivas, ¿tá? Para ayudar, ¿sí?, a comprender la trama regional que acompaña siempre al intervencionismo de Estados Unidos. Si algo no ha cambiado y ha sido coherente en la política de Estados Unidos hacia América Latina, ha sido su ideología. Los componentes ideológicos atravesados por el racismo, el temor a la revolución, ¿sí?, el complejo de que los latinoamericanos somos inferiores, la excepcionalidad y el mesianismo de los Estados Unidos, bueno, ellos no han cambiado, ¿tá? Todos los presidentes de los Estados Unidos a lo largo de toda la historia, ¿sí?, han presentado esos elementos ideológicos y han sido en ese sentido coherentes, ¿sí? Lo novedoso está en ver que el imperialismo, ¿sí?, piensa de manera global, pero debe actuar teniendo en cuenta las consideraciones locales y las circunstancias locales. Y se debe ayudar, ¿sí?, en este espacio que no es estrictamente académico, de ciertas figuras que yo no dudaría en tildar de cipayos, y que yo tampoco necesito explicar qué es el cipayo, ¿sí? Pero cuando vemos a un presidente como Piñera exhibiendo una estrellita dentro de la bandera de los Estados Unidos, cuando vemos a Duque presentándose, ¿sí?, de manera crítica y subordinada ante el presidente de los Estados Unidos, y el presidente de los Estados Unidos se equivoca al mencionar al presidente de Colombia y es el presidente Márquez, o cuando el presidente de Paraguay se equivoca y reconoce a Guado en lugar de a Guaidó en el apuro, ¿sí? Bueno, estamos asistiendo, ¿sí?, a numerosas, ¿sí?, expresiones, ¿sí?, de una vieja tradición, ¿tá?, de las relaciones internacionales de América Latina. Hecha esta brevísima introducción y partiendo de la base de que todos sabemos en qué consistió el golpe de Estado de la CIA en el año 1954, paso a mostrar, ¿sí?, algunos documentos, ¿tá?, para también poner en diálogo, ¿sí?, a mi otro compañero aquí en la mesa, que es el querido Gabriel. Luis Quintanilla. Luis Quintanilla, ¿sí?, es un protagonista central de mi exposición. Fue un diplomático mexicano muy importante, ¿sí? Representó en el marco de la OEA al gobierno mexicano en numerosas ocasiones. Vivió hasta el año 1980, esta es una foto ya veterano, esta es una foto del año 1958. ¿Sí? Conoció a la mayoría de los presidentes latinoamericanos en los años 50. Fue una figura muy relevante que tiene un copioso archivo personal particular en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. ¿Tá? ¿Por qué se los presento? ¿Tá? Es decir, estamos pensando en las relaciones hemisféricas en términos no pura y exclusivamente de cómo el imperialismo se impone, sino que también el imperialismo necesita siempre una trama regional para conseguir, ¿sí?, para conseguir posicionarse de manera hegemónica, ¿sí?, en acompañamiento a esa trama regional para gestionar en este caso una salida o un golpe de Estado, ¿sí?, como en el caso de Guatemala. Entonces lo que yo voy a intentar hacer es reconstruir, ¿sí?, esa trama regional que acompasó y que complementó el golpe de la CIA en el año 1954. El ejemplo guatemalteco de la reforma agraria estaba infestando, ¿sí?, entre comillas, ¿sí?, a toda la región. Y la región se sentía, o sea, Guatemala sabía que estaba en un vecindario inhóspito. Estaba rodeado, por ejemplo, de Trujillo, que está aquí en el centro, ¿sí?, del cabrón Somoza, que se autodefinía como ciudadano de los Estados Unidos, pero también estaba Batista, Marcos Pérez Jiménez, José Ramón Cantera en Panamá, Tiburcio Carías en Honduras, el general Osorio en El Salvador. No quiero aburrirlos, además del propio Somoza, Batista, Trujillo y Gustavo Borrajas Pinilla, por ejemplo, en Colombia. Entonces, el ejemplo revolucionario de Guatemala estaba inspirando a los trabajadores, ¿sí?, a que si Guatemala puede enfrentarse a la United Fruit, puede quitarle las tierras y puede repartirlas entre los indígenas que estaban acostumbrados a trabajar gratis y que trabajaban y discutían salarios y condiciones de trabajo con una compañía, ¿por qué no iban a poder los trabajadores hondureños? ¿Por qué no iban a poder los costarricenses o los panameños o los cubanos, donde también existían
fuertes intereses de la compañía bananera. Entonces, los dictadores, en defensa del statu quo, se plegaron, acompañaron y asusaron a los Estados Unidos para que también derribara a Jacobo Arbenz. Entonces, lo que yo voy a mostrar es a los dictadores actuando. ¿Se entiende? ¿Sí? Este es un debate muy rico en la actualidad, que apunta a descentrar y a mirar la historia latinoamericana desde los propios latinoamericanos, porque también fuimos protagonistas de nuestra historia. Lamentablemente, durante mucho tiempo, desde los grandes centros del imperialismo académico que existe, porque tienen mucho dinero y muchos recursos, ellos vienen, nos agarran nuestras fuentes y nos estudian, nos interpretan. Pero lo que falta es que nosotros mismos, como latinoamericanos, reconstruyamos nuestra agencia y nuestro protagonismo. Sobre todo para el caso de los países de Centroamérica y el Caribe, que tradicionalmente han sido invisibilizados y presentados como receptores o como marionetas del poder imperial. Y yo lo que quiero es matizar eso, discutirlo y transformar a América Latina en centro de la Guerra Fría. ¿Se entiende? ¿Sí? No periferia, sino centro. ¿Ah? Quiero comentarles que en los últimos años, derivado de mis millonarios ingresos como profesor universitario en la Universidad de la República, esto es broma. Ay, qué lástima. No. Ahí está. Es que yo me intenté acomodar. He tenido la posibilidad, becas de un profesor hondureño que trabaja en los Estados Unidos, becas canadienses, invitaciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de la Universidad de Costa Rica, etcétera, etcétera. He tenido la posibilidad de trabajar en numerosos archivos de la región. Sobre todo los archivos en Managua, en Tegucigalpa, donde estuve 2 veces. ¿Sí? Recuerden que no es novedoso que un país sea utilizado como plataforma para gestionar un golpe de Estado. Honduras fue utilizado en varias ocasiones como país de alquiler. ¿Ah? Entonces no sorprende tampoco la utilización de Colombia o la utilización de Brasil con fronteras con Venezuela para efectivamente, ¿sí?, promover una invasión o un cambio de gobierno o una intervención unilateral o multilateral, ¿sí?, como la que estamos asistiendo. Pude trabajar en los pocos fondos de la familia Somoza, en el archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, en Argentina, en Itamaraty en Brasil, además de archivos aquí en Uruguay, en la Cancillería de Chile, en los archivos de República Dominicana, en la Cancillería de Venezuela, trabajo que lo hizo una colega venezolana, en Panamá, trabajo que hizo una historiadora panameña, algunos archivos que consiguen el archivo del terror en Paraguay, y en México en varios archivos que están ahí consignados. Es decir, se trata de un universo bastante amplio de fuentes que permiten, no miro a Estados Unidos, lo que miro es la trama regional del golpe. Lo de Estados Unidos lo conozco, ¿sí?, pero ya estoy aburrido, ¿sí?, de traducir documentos de la CIA y de mirar el mundo según Washington. Lo que quiero ahora es mirar el mundo según los propios latinoamericanos para no hacer como en mis épocas de estudiante, atravesar, ¿sí?, esa lógica, ¿sí?, de el mundo transformado en la marioneta del poder imperial. ¿Sí? Lo que quiero es discutir eso, no para negarlo, porque es evidentísima su incidencia, sino para tratar de colocar en diálogo a América Latina con el poder imperial de los Estados Unidos. Este es un elemento que resalta mucho y nítidamente a la hora de pensar la Guerra Fría en Centroamérica y la intervención de la CIA en Guatemala. O sea, no siempre, de hecho nunca, ¿sí?, a lo que asistimos es, bueno, Estados Unidos se decide e interviene en tal país. Hay, pero créanme, numerosísimos ejemplos de gente que en los países centroamericanos, en este caso, y caribeños, asiste a la embajada de los Estados Unidos a pedir que intervenga en el país. ¿Se entiende? ¿Sí? No es solo la CIA, ¿sí?, no es solo el Departamento de Estado preocupado, sino que también, ¿sí?, debemos entrar a dialogar con la gente que va y dice, bueno, ¿y cuándo van a llegar los marines? ¿Cuándo van a intervenir? Entonces, por eso acá coloco esa intervención a pedido. No voy a comentar todos los documentos, pero a ver, cuando nosotros hablamos de Centroamérica, capaz que no todos tuvieron la posibilidad de ir a Centroamérica, estamos hablando de una región, ¿sí?, Gabriel capaz que comparte, donde los familiares de las personas que viven en la actualidad vieron a los marines de los Estados Unidos desfilar, ¿sí?, o literalmente invadir, ¿sí?, los países. O sea, el imperialismo ha llegado a nuestros países de América del Sur de una manera distinta,
Pero cuando estamos hablando de Centroamérica y el Caribe, estamos hablando de una presencia que fue visible, ¿sí?, para varias generaciones. ¿Ah? Pensemos en Nicaragua, en Honduras, en El Salvador, Guatemala. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, cuando muchas veces los diplomáticos del Cono Sur caían en países como Honduras, ¿ah?, asistían, ¿sí?, a que allí la normalidad era que las cuestiones las decidiera la Embajada de Estados Unidos. ¿Ah? O sea, todas las rencillas políticas terminaban o muchas veces empezaban en la Embajada de Estados Unidos. Todos iban a pedirle la opinión al embajador de Estados Unidos y de hecho era normal, ¿sí?, solicitarle al embajador de Estados Unidos en Tegucigalpa que interviniera. Para un diplomático chileno, bueno, le chocaba un poco, pero eso forma parte de una tradición política que se repite hasta el día de hoy. Compartí ahora, la embajada incide mucho en los asuntos internos hasta el día de hoy. En el año 2015, cuando fui por primera vez, 2016, cuando fui por primera, no, perdón, 2015, cuando fui por primera vez a trabajar en los archivos en Tegucigalpa, en Honduras, un ministro del presidente Zelaya, derrocado en junio del 2009, me dijo, ¿sí?, que, creo que yo te lo conté, Gabriel, que a una reunión de un consejo de ministros, o sea, personal embajador de Estados Unidos, a decir que tenía que retirar a tales ministros y le ofrecían una hojita al presidente Zelaya, ¿sí?, cuáles eran los nombres que la embajada consideraba que eran los más apropiados para gestionar los asuntos de gobierno. Es decir, esto es de 1954, pero lo que yo les estoy contando es del 2007. ¿Se entiende? O sea, entonces, bueno, estamos hablando de un intervencionismo, pero también de un intervencionismo muy manifiesto, y de una tradición intervencionista comúnmente aceptada. Pero también estamos hablando, ¿sí?, de esto que a mí me seduce mucho, que es la existencia entre los países centroamericanos y del Caribe de una propia guerra fría. Es decir, si nosotros miramos, créanme, ¿sí?, y lo estoy escribiendo hasta esta tarde, en este momento, en un artículo para la Universidad de Oxford, ¿tá? Precisamente estoy escribiendo sobre esto porque me pidieron para hacerlo. Es decir, si nosotros miramos documentos del Brasil, documentos de Chile, documentos hondureños y cada uno de esos países, asistimos, ¿sí?, a que los diplomáticos, por ejemplo, veían de que detrás de todo esto había una tradición de intervencionismo mutuo entre los estados, o lo que ellos llamaban una propia guerra fría. Si se observan las relaciones entre los países de la región del Caribe de hace muchos años, se recoge la impresión de que aquí fue inventada esa forma particular de la guerra fría. Este es uno, pero, es decir, podemos continuar. Y esa tradición de intervencionismo mutuo estaba sustentada en la necesidad de conseguir un vecino que sea amistoso para tal país. Y había, y Gabriel también me podrá ayudar, ustedes saben que la concepción del centroamericano y sobre todo de estos dictadores centroamericanos era un tipo como Somoza, como Carías, consideraba que sus países eran su finca, o Trujillo. O sea, el país, ¿sí?, era atendido de la misma manera que eran atendidos sus negocios, en el mismo escritorio y por la misma persona, y estábamos hablando de 4 o 5 familias, y toda la administración pública y los poderes militares y judiciales estaban copados por los amigotes, ¿sí?, de estos dictadores, que se concebían a sí mismos como caudillos y como patrones de las fincas, ¿sí? O sea, esto forma parte de una estructura de acumulación históricamente concebida desde la época del siglo XVI, digamos, ¿no? Siglo XVII, siglo XVIII. Entonces, en el siglo XIX se fortaleció una tradición de querer que en las fronteras más próximas esté un gobierno o un gobernante fiel, ¿sí?, a estos dictadores, o amistoso. Entonces, existía una tradición de intervencionismo mutuo. Vean, este intervencionismo mutuo es quizá la explicación lógica de la naturalidad con que fue preparada en Honduras la operación en Guatemala. Es decir, pensemos en la ley internacional, ¿verdad?, el derecho internacional público, con toda naturalidad, desde Honduras, en un campo cercano y donado por la United Fruit a la frontera con Guatemala, un coronel del ejército se autoproclamó libertador de Guatemala, cruzó la frontera, apoyado por la aviación, e invadió Guatemala. O sea, eso hecho públicamente, o sea, tenían programas de radio, panfletos, aviación, emitían un diario, ¿me explico? O sea, ¿cómo un Estado puede concebir que dentro de su propio Estado, ¿tá?, de manera natural, vaya el mercenario, vaya la aviación, vayan los buques, ¿se entiende? ¿Sí? Entonces, esto, ¿sí?, esta tradición de intervencionismo mutuo, y por otra parte, países cuyos estados son débiles, estructuralmente débiles,
tienen escasas condiciones de estatidad, que se les llama, es decir, conocen poco la frontera. ¿tá? Piensen, por ejemplo, en la geografía de Honduras. El norte hondureño, San Pedro Sula, digamos, ¿tá? allí gobernaba la Almirante Flores, literalmente. Allí hoy gobiernan los narcos, o sea. Y Tegucigalpa era la capital administrativa donde estaba la política, donde más o menos se recaudaban impuestos. En otro lugar, alejado, ahí no había, ahí era la ley de la empresa bananera. Entonces, tampoco resulta sorprendente, ¿sí?, que la intervención de Estados Unidos y la acción de la empresa más precisa, de la empresa bananera, más que se formara un ejército contrarrevolucionario a viva luz, ¿tá? Bueno, no es sorprendente, ¿tá? Precisamente por la debilidad de estos estados y también, obviamente, por la influencia de Estados Unidos y el peso del poder imperial de los Estados Unidos. Cuando trabajé, y tengo un librito que va a salir en breve, en la documentación de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, uno ahí advierte con claridad cómo, ¿sí?, tomaron los Estados Unidos a Honduras como un país alquilado. No hay así como grandes documentos. Yo cuando fui ahí al archivo, bueno, yo dije, acá esto va a estar heavy, ¿no? Hay una base muy importante de los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces yo dije, bueno, acá va a aparecer la documentación secreta. O sea, no existen así cosas como muy relevantes, pero sí existe, ¿sí?, evidencia sustantiva muy importante acerca de cómo Estados Unidos trabajaba en Honduras. Por ejemplo, ¿no?, a partir de determinado momento, cuando se aprueba el plan de la CIA, la Embajada de Estados Unidos le pide a la Cancillería hondureña mapas del país. Le pide sobrevolar a diario el espacio aéreo. Comienzan a aparecer periodistas. Comienzan a pedir matrículas nuevas para los autos. Entonces, o sea, uno va llegando, ¿sí?, va como bordeando lo que es una intervención. Y casualmente comienza a moverse todo el personal diplomático. Entonces un tipo que especialista en inteligencia, que estaba en Cuba, que trabajaba con Batista, cae en Tegucigalpa. ¿Se entiende? Entonces vamos como bordeando y vamos como observando así hacia el centro cómo que se va produciendo la intervención. Un pacto militar secreto con Honduras, el despliegue de numerosas fuerzas y viajes repetidos entre Managua, el Canal de Panamá, o sea, la zona del Canal de Panamá, todos viajes que evidentemente están mostrando el trasiego de personas, el trasiego de armas para formar un ejército contrarrevolucionario y proclamar un liberador que invadiera Guatemala. Entonces, esto fue también Honduras, una retaguardia contrarrevolucionaria. Todos los perseguidos del gobierno democrático de Armas iban a parar, ¿sí?, a Honduras. Ahí estaban protegidos, ahí estaban en la frontera. ¿Ah? Bueno, vamos a seguir, vamos a no detenernos más. ¿Ah? Por ejemplo, miren, ¿sí?, el embajador hondureño reunido con el embajador hondureño en Guatemala reunido con el embajador de Estados Unidos en Guatemala. El embajador hondureño le decía, bueno, ¿y cuándo van a intervenir? Me dijo terminantemente que Estados Unidos nunca mandará submarinos acá, como desearía mucha gente, pero hay 1000 otras maneras de proceder y de todo ello me ofreció mantenerme informado. O sea, las 1000 otras maneras de proceder era que hoy sabemos el papel de la CIA, pero en aquel momento la CIA era secreta, era una agencia secreta y no se conocía masivamente su intervención. ¿Ah? Bueno, había una figura muy relevante dentro de todo este escenario que fue Somoza, ¿sí?, el dictador nicaragüense, el asesino de Sandino, inaugurador de la dinastía que va a terminar en 1979. ¿tá? Estamos hablando del Tacho, del viejo Somoza, para deshonor de mi apellido, Anastasio Somoza García. ¿tá? El primero de los Somoza, luego Somoza de baile, como saben. Somoza era un tipo que se creía, y él hizo convencer a los Estados Unidos de que él en determinado momento dice, ustedes me dan las armas y yo me deshago de Jacobo Arbenz. O sea, él era quien se postulaba para hacer el trabajo sucio. ¿Se entiende? ¿Sí? Y él concebía la región latinoamericana en los términos a los que me refería hace unos minutos. ¿tá? Ese es su patio trasero. Y Arbenz le molestaba. ¿tá? Le molestaba en todo sentido, le molestaba hasta como militar. ¿sí? Desafiaba a él que se creía el gran hombre y el macho de la región. ¿sí? Somoza que se siente envalentonado, en fin, vamos a ir rápido porque quiero llegar, ¿sí? A ver, Trujillo en República Dominicana era otro actor relevante. Trujillo mantenía una agenda anticomunista muy fuerte y Trujillo tenía mucho dinero. Entonces, también fue otra pieza clave en el golpe contra Jacobo Arbenz.
la embajada de Venezuela en Managua, porque Pérez Jiménez también tenía mucho dinero y jugó un rol muy importante en la desestabilización del gobierno de Guatemala. ¿Ah? Y entonces llego a esto, ¿sí? Para no hablar mucho. ¿Ah? Miren, lo que yo quiero compartir con ustedes dentro de este marco interpretativo que estoy postulando o proponiendo, ¿sí? Es repasar, ¿tá? Un documento que hallé en los archivos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, ¿tá? No hace mucho. No sé si se ve, pero dice Memorándum ultra confidencial, ¿sí? Para ser depositado en la caja fuerte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Estas son las revelaciones hechas por el presidente de Nicaragua, Anastasio Somoza, al presidente al embajador Luis Quintanilla, presidente de la Comisión Investigadora de la OEA en enero del 55. Somoza, ¿tá? Le va a confesar, ¿sí? En qué consistió la Operación Guatemala. Yo quiero repasar con ustedes porque esto permite ubicar dentro de ese marco interpretativo al que me refería anteriormente y porque no es que conozcamos la verdad, pero nos acercamos mucho, ¿sí? Por las circunstancias que voy a pasar a explicar en los minutos, ¿tá? Que siguen. Somoza, ¿sí? Luego del golpe contra Jacobo Arbenz, invadió Costa Rica. ¿Ah? Y en enero del año 1955, acudiendo a un pretexto, mataron a mi amigo Remón en Panamá. ¿Ah? Yo tengo los casquillos que asesinaron a Remón. Justificó de esa forma la invasión a Costa Rica. Y Costa Rica, ¿sí? Que estaba presidida por un anticomunista, ¿sí? Un dirigente liberal que después terminó colaborando con la CIA, que se llamaba José Figueres Ferrer, ¿no? Tipo de la línea moderada, y a quien Somoza consideraba, y Pérez Jiménez y Trujillo consideraban un títere de Rómulo Betancourt, que Rómulo Betancourt era muy amigo y estaba exiliado también en Costa Rica. ¿Tá? Bueno, Somoza se encontró con que Estados Unidos, lejos de apoyarlo en esa aventura por tratar de derribar a alguien que, aparte, Somoza lo tildaba de maricón, ¿sí? Entonces, pensemos en esa estructura patriarcal y fuertemente machista, y decían que usaban perfume con Rómulo Betancourt y que eran sodómanos y no sé cuántas cosas más. ¿No? Entonces, además del desafío político que significaba Guatemala, también el desafío político que significaba, además de lo político, en esos términos a los que me referí, el presidente Figueres y sus amigos venezolanos y dominicanos y cubanos que vivían allí en Costa Rica, bueno, Somoza se decide a invadir y se quería sacar el problema. El tema es que, ¿sí? El gobierno costarricense convoca a la OEA y convoca a una misión investigadora que acude, ¿sí? a investigar en el terreno, ¿sí? Sobre los hechos, la invasión de Nicaragua. Y oh sorpresa, Somoza se encuentra con que Estados Unidos, en lugar de apoyar a Somoza, le envía 4 aviones a José Figueres para que se defienda en Costa Rica. Entonces Somoza está como una novia despechada y entonces se va a sacar eso que tiene delante, ¿sí? del embajador mexicano que precisamente estaba presidiendo la comisión investigadora. Pero vean si será, me parece a mí, notable este documento. Este documento no es un informe a la Cancillería de mi país, sino una relación que por la importancia histórica de su contenido debe ser durante muchos años guardada en el más absoluto secreto. Su divulgación pública y hasta confidencial provocaría un escándalo de tales proporciones que afectaría nocivamente tanto a México como al autor de estas líneas. Pues quizá aquí van a revelarse datos concretos y fidedignos sobre lo que ha llegado a conocerse como Operación Guatemala. Chan, 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 ¿no? O sea, vamos a leer. Nunca imaginé, dice Quintanilla, que la presidencia de la Comisión Investigadora de la OEA me iba a proporcionar la ocasión de conocer la verdad total acerca de lo que había sucedido en Guatemala cuando una llamada revolución, ¿sí? logró dar el traste con el gobierno del presidente. El día 17 de enero la comisión investigadora se reunió con el presidente Somoza en el Palacio Presidencial de Managua para tratar, como ya lo habíamos hecho en Costa Rica, la inquietante situación entre las dos repúblicas vecinas y encontrar, como lo hicimos, la manera rápida de poner fin al atropello que desde fuera se estaba cometiendo en contra de Costa Rica. Al terminar esa larga, acalorada y para mí inolvidable reunión durante la cual como portavoz de la OEA tuve que hablar claro y fuerte al señor Somoza,
Este último me pidió, con la venia de la comisión, pasara yo a su residencia para hablar a solas conmigo. Debo agregar que, y acá no quiero agregar todo, estoy haciendo solo una selección, pero lo cierto es que Somoza se lo lleva al comedor. ¿Sí? El presidente Somoza me llevó a su comedor. Sentados en torno a su mesa empezó a decirme que tenía mucho gusto de estar solo conmigo, le habla de mucho que lo apreciaba, del presidente Perón, etc. Haciendo hablado de la alusión, entonces agradecí estas expresiones y dejé que, como lo deseaba Somoza, el presidente se desahogara conmigo asegurando que todo lo que me diría no llegaría por ningún motivo a conocimiento de la comisión y mucho menos del público, lo que he cumplido fielmente. Sería imposible para mí repetir, en tiempos donde no había grabadora ni teléfonos celulares, palabra por palabra lo que dijo Somoza. Pero sí puedo en cambio resumirlo sustancialmente como sigue en la inteligencia de que las palabras de Somoza, que a continuación registro, no se apartan en lo más mínimo de la verdad. Y ahí voy a enfatizar algo más. Que tú, le dijo Somoza, me des un tirón, un jalón de orejas por lo que he hecho en Costa Rica, lo acepto y está bien. Eres embajador de México y tu patria no solo ha denunciado la intervención, sino que se abstiene de practicarla. Pero que estos gringos, tales por cuales se escandalicen ellos por lo que ellos mismos han estado haciendo durante toda su vida, eso sí me indigna y no lo puedo aceptar. Mira, hermano, me siento tan injustamente castigado que te voy a contar todo porque necesito que conozcas la verdad para que tú puedas juzgar mejor las cosas. Quiero hacer un paréntesis ya. ¿Quién está hablando? Está hablando alguien que le debía el poder a los Estados Unidos. Alguien que era resultado de la intervención de Estados Unidos en Nicaragua. Un hombre fuerte, un aliado de los Estados Unidos. Entonces, que me venga México a decir que yo no puedo intervenir, ahora, pero que me venga Estados Unidos cuando ellos mismos lo han hecho durante toda su vida a decir que no puede intervenir, eso sí, el hombre está caliente, perdón, está indignado, ¿sí? Está sumamente enojado. ¿Por qué? Porque el aliado de Estados Unidos no le puede reconocer autoridad moral o autoridad política a los Estados Unidos para condenar la intervención cuando ellos mismos la han hecho durante toda su historia. Y repito, no es un comunista o un socialista o un anarquista latinoamericano indignado. No, es un aliado de Somoza. Recuerden que Somoza, ¿sí? Somoza, nunca condenado por la Organización de Estados Americanos, ¿tá? Somoza solía hacer actos de campaña desde el balcón de la Embajada de Estados Unidos. Y él se decía como ciudadano de los Estados Unidos y tenía pasaporte de los Estados Unidos. Y cuando fue ultimado en el año 1956 en el marco de un atentado, Eisenhower envió su avión personal y el avión personal lo trasladó a Panamá para que intentaran salvarlo. De eso estamos hablando, de alguien muy cercano. Muy bien. ¿Tá? Y acá llegamos, ya sin pretender... Somoza me reveló en forma acalorada, Somoza, señalan todos los informes diplomáticos, numerosas fuentes, era un tipo muy apasionado. Un tipo colérico y violentamente colérico. Entonces, en forma acalorada. Así me contó cómo meses antes de la llamada revolución de Castillo Armas, el Departamento de Estado en Washington, por medio del embajador nicaragüense en esa capital y en Managua, por medio del embajador norteamericano, habían sondeado las posibilidades de hacer algo práctico y rápido para resolver el peligro de la infiltración comunista en América. Somoza y su embajador en Washington coincidieron totalmente con las inquietudes de Estados Unidos. Hubo solo desde un principio una ligera discrepancia. Para Washington primero había que terminar con Guatemala y con Armes, y para Somoza había primero que terminar con Costa Rica y después seguir con Armes. Sin embargo, como dice el documento, Somoza cedió gustosamente. Bueno, vamos primero con Guatemala y después seguimos con Figueres en Costa Rica. Ahí lo dice, Somoza cedió gustosamente. Y desde ese momento, y quiero enfatizar lo que voy a leer por si ustedes no lo ven, con la colaboración de la United Fruit, ¿sí? Y acá me voy a detener, porque los profesores estadounidenses, muchos de ellos, han cuestionado y han tratado de explicar que fueron los temores de la Guerra Fría y los temores al nacionalismo los que explicaron y los que llevaron a intervenir a Estados Unidos en Guatemala. A ver, yo te lo comentaba con Piero Legeses, que es la eminencia en estos temas. Y Piero Legeses me dijo, es tan relevante lo que acabaste de descubrir que lo tenés que publicar vos solo, porque yo le ofrecí a Piero Legeses en un correo electrónico, es un historiador así como top, así, ¿no? No me gusta la palabra top, pero es un historiador muy reconocido mundialmente. ¿Ah?
es el primer historiador en acceder a los archivos cubanos, por ejemplo. Muy reconocido. Entonces le dije, mirá, encontré este documento, y le ofrecí, en función de su experiencia, de la cantidad de idiomas que maneja, etcétera, etcétera, publicar un trabajo juntos comentando este documento en numerosas otras fuentes. Y él, Piero, me dijo, es tan relevante, ¿sí?, que tenés que hacer el mérito vos solo. O sea, que más allá de que yo piense que es un documento relevante y que estas evidencias son relevantes, Piero Legeses ha contribuido a decir, bueno, esto es muy, muy importante, porque permite ubicar en términos del imperialismo económico nuevamente la discusión. No es que la United Fruit no tuvo nada que ver, por supuesto que tuvo que ver. ¿En palabras de quién? De Somoza. ¿Sí? Entonces, la colaboración adicional de la United Fruit, la simpatía de Trujillo, la indiferencia de Honduras y la promesa de colaboración y dinero, material y dinero de la Junta Militar de Venezuela. Somoza, con pleno respaldo y conocimiento de Estados Unidos, llamó a su buen amigo Castillo Armas para planear y dirigir la Operación Guatemala, entendiendo el propio Somoza que luego vendría la segunda parte de la misma empresa, la Operación Costa Rica. ¿Se entiende? ¿Sí? Esto, ¿sí?, nuevamente refuerza la necesidad, ¿sí?, de postular una geografía ampliada, ¿sí?, que no solo tome en cuenta a los países de Centroamérica, sino también tome en cuenta a los países de América del Sur, la parte norte de los países de América del Sur, sino que también tome en cuenta a los países del Caribe. Estamos hablando de un momento donde la Guerra Fría, o sea, de plena interconexión, ¿sí?, y ampliar la geografía significa, para entender lo que pasa en Guatemala, no solo hay que mirar al norte, sino también hay que mirar al sur global. También hay que rescatar el protagonismo de los dictadores centroamericanos. ¿Ah? Entonces, dice acá, dice, bueno, todos los aspectos militares de la operación de Guatemala estuvieron a cargo de Somoza. Somoza, ¿qué es lo que hace? Camisetea. O sea, todo pasó por mí, ¿verdad? Y es evidente que así lo haga. Fue en Managua donde Castillo Armas y Somoza organizaron la llamada revolución contra el presidente Arbenz, informando oportuna y detalladamente al embajador de Estados Unidos, del que siempre recibieron entusiasta cooperación, al igual que era proporcionado por la United Fruit. Nuevamente, la United Fruit aparece en la conversa. Si la revolución contra Arbenz hubiese fracasado, Castillo Armas había quedado como el único responsable y Estados Unidos no tenía nada que ver. ¿Sí? Por conducto de Somoza fueron proporcionados los elementos indispensables para iniciar el movimiento contra Somoza, sino que Somoza dirigió desde Managua operaciones navales de desembarque en las costas guatemaltecas del Atlántico. Castillo Armas volaba todas las noches hasta Managua desde su cuartel general en Chiquimula para descansar y recibir instrucciones. El triunfo de Castillo Armas, sin embargo, no fue cosa fácil. El embajador Piorifo y el Departamento de Estado, esto es muy importante, habían querido que Monzón, que era el ministro de la Defensa, es decir, el ministro que tenía que organizar la resistencia, ¿sí?, era el agente de enlace en el gabinete del presidente Arbenz que informaba directamente a la CIA. Y era el candidato de la CIA para suceder a Jacobo Arbenz. Entonces, el embajador de Estados Unidos y el Departamento de Estado no querían que Castillo Armas fuera el Guaidó, ¿sí?, sino querían que fuera, ¿sí?, el coronel Monzón. Quedara primero como jefe de la Junta de Gobierno y más tarde como presidente, pues Monzón, me reveló Somoza, era el agente secreto de la Embajada Americana dentro del gobierno guatemalteco. Por su conducto, el gobierno de Washington estaba informado de todo lo que ocurría en el gobierno de Guatemala. Natural parecía que para premiar semejante traición, ¿sí?, Monzón llegara a la presidencia. Y acá el título de la charla, ¿no? Dice, pero estos gringos, me siguió contando Somoza, no entienden nada de revoluciones centroamericanas, aunque les gusta provocar. ¿Ah? Es hasta, si se quiere, el título de un guión vecino. O sea, estos gringos no entienden cómo es la cosa. ¿Ah? O sea, les gusta provocar las revoluciones, pero es mucho más complejo que vengan. No somos pura y exclusivamente marionetas del poder imperial. No entienden nada de lo que es la idiosincrasia, ¿sí?, de los centroamericanos y de los dictadores centroamericanos y caribeños. Les pongo un ejemplo, ¿sí? Como parte del personal diplomático que se fue a la región centroamericana y caribeña para gestionar el golpe, la mayoría de los embajadores y del personal diplomático no hablaban español, hablaban en inglés. Venían de combatir al comunismo en China, por ejemplo. Entonces,
venían con una óptica, ¿sí? Con una óptica global de la Guerra Fría, sin tomar en cuenta, ¿sí? Las condiciones locales. De hecho, tenían dificultades para comunicarse. ¿Y se comunicaban con quién? Con las élites. Que las élites por medio de traductores o directamente sabían hablar inglés. Entonces había, bueno, eso de la arrogancia imperial y la ignorancia respecto a los asuntos latinoamericanos, que se ve reflejada en esta frase emblemática de Somoza. Estos tipos no entienden nada de revoluciones centroamericanas. Lo necesitamos, pero la cosa no es tan sencilla, ¿sí? Por agente de Washington que fuera, Monzón no podía desligarse de los nexos que había tenido con los jefes anteriores y a la larga estos elementos hubieran recuperado el poder. Ya que la revolución había triunfado Castillo Armas y no Monzón, debía presidir el nuevo gobierno. Esta tesis nunca convenció al embajador de Estados Unidos en Guatemala. Se sorprende porque el hombre de Piuri fue y seguía siendo Monzón, pero Somoza se mostró inflexible, ¿sí? Movió cielo y tierra, Departamento de Estado en Washington y embajador de Estados Unidos en Managua. Irritó a ambos, pero no cedió a pesar de que el gobierno de El Salvador, más dócil que Somoza, actuó inútilmente para facilitar el advenimiento de Monzón. Somoza llegó hasta enojarse a ese respecto con Washington y por otra parte incitó a Castillo Armas que reclame sus derechos. Che, al fin y al cabo, ¿quién hizo la revolución? ¿No? Triste también que en estos documentos se decían en estos términos el destino y la historia de nuestros países también, ¿no? Porque pareciera que estuvieran hablando de un juego de niños, ¿no? A ver, ¿a quién le corresponde el caramelo? ¿No? Y estaban hablando en realidad de tomar el poder de un país, de interrumpir un proceso revolucionario. Somoza llegó hasta enojarse, a reclamar los derechos hasta último momento, aunque sacrificaran